A los 81 años, cuando la mayoría de las leyendas empiezan a hablar de despedidas, silencios y memorias, José Luis Perales volvió a colocarse en el centro de una conversación que nadie esperaba. No fue por una nueva canción, tampoco por un regreso triunfal a los escenarios. Fue una confesión breve, casi temblorosa, pronunciada con esa serenidad que siempre lo caracterizó, pero que esta vez escondía algo mucho más profundo. Su esposa estaba embarazada. La noticia cayó como una piedra sobre el mundo del espectáculo español. Durante horas, muchos pensaron que se trataba de un rumor absurdo, otro de esos titulares imposibles que Internet fabrica para alimentar el morbo. Pero no, era él mismo quien lo decía. El hombre que durante décadas escribió canciones sobre el amor, la nostalgia y el paso del tiempo, ahora enfrentaba el momento más inesperado de su vida, convertirse nuevamente en padre cuando el reloj biológico parecía haber dejado de importar. Y fue precisamente eso lo que desató el debate. Porque detrás de la sorpresa apareció algo más incómodo, la pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Puede un hombre de 81 años empezar de nuevo? ¿Es un acto de valentía o una batalla perdida contra el tiempo? Perales, lejos de escapar de la controversia, habló con una honestidad poco común entre las figuras públicas. Dijo que sentía miedo, mucho miedo. No el miedo del artista frente al escenario, no el temor al fracaso profesional. Hablaba de otro tipo de angustia, la de no saber cuánto tiempo le queda para acompañar a ese hijo que todavía no nace. Según personas cercanas, el cantante pasó semanas enteras encerrado en reflexiones profundas antes de hacer pública la noticia. Las noches, dicen, se volvieron largas. Sus amigos más íntimos notaron un cambio en él. Más silencioso, más emocional, más vulnerable, como si de repente toda su vida hubiera empezado a desfilar frente a sus ojos. Y tal vez tenía sentido. Porque José Luis Perales siempre fue un hombre que cantó al amor desde la calma, pero vivió el éxito desde la discreción. Mientras otros artistas perseguían escándalos y titulares, él construyó una imagen casi imposible en el mundo del espectáculo, la de un hombre sereno, reservado, familiar. Precisamente por eso, esta revelación golpeó tan fuerte. Nadie esperaba que, a esta altura de su vida, protagonizara una historia capaz de dividir opiniones en toda España y América Latina. En las redes sociales, el debate explotó rápidamente. Algunos hablaban de un milagro emocional, una última oportunidad que la vida le regalaba a una pareja que todavía creía en la felicidad. Otros, en cambio, cuestionaban la responsabilidad de traer un hijo al mundo a una edad tan avanzada. Pero mientras el público discutía, él parecía concentrado en otra cosa. La idea de dejar un legado distinto. No uno construido únicamente con discos de oro, premios o canciones eternas. Esta vez hablaba de algo más íntimo, más humano. Un legado que respira, llora, crece y necesita abrazos. Un hijo. Quizás sea el último regalo que la vida nos concede, confesó en un momento de enorme fragilidad emocional. Y esa frase dejó ver algo que rara vez aparece frente a las cámaras: el miedo silencioso de los hombres que envejecen. Porque detrás del artista legendario existe un hombre consciente de su edad, un hombre que entiende perfectamente que los años ya no avanzan despacio, y quizá ahí está la verdadera dimensión de esta historia. No en el embarazo, no en el impacto mediático, sino en la batalla psicológica que representa aceptar que el tiempo puede estar agotándose justo cuando la vida vuelve a empezar. Hay quienes aseguran que la noticia transformó completamente el ambiente dentro de su hogar. Personas cercanas hablan de lágrimas, conversaciones nocturnas y decisiones difíciles. Dicen que la pareja discutió durante meses si debían afrontar este desafío. Que hubo dudas, temores médicos, incluso momentos de profundo agotamiento emocional. Porque la felicidad, en casos así, nunca llega sola. Llega acompañada de preguntas incómodas. ¿Quién cuidará del niño dentro de 10 años? ¿Podrá José Luis verlo crecer? Es egoísmo aferrarse a la paternidad a esa edad.
¿O precisamente el acto más puro de amor? Nadie parece tener la respuesta. Sin embargo, cuanto más avanzaba la polémica, más firme se mostraba él. Algunos periodistas notaron algo extraño en sus últimas apariciones públicas, una mezcla de fragilidad y paz. Como si, después de toda una vida cantándole a los sentimientos humanos, finalmente estuviera viviendo la canción más intensa de todas. Y quizás por eso la historia conmueve tanto. Porque no habla únicamente de un embarazo tardío, habla del miedo a la muerte, del deseo desesperado de seguir dejando huellas, de la necesidad humana de sentir que todavía queda algo por vivir cuando el mundo ya empieza a despedirte. En ciertos círculos del espectáculo, incluso comenzaron a circular teorías sobre el verdadero estado emocional del cantante. Algunos creen que esta nueva etapa representa una forma de luchar contra la soledad que acompaña inevitablemente a la vejez. Otros sostienen que Perales encontró, inesperadamente, una razón para volver a levantarse cada mañana con ilusión. Y quizá ambas cosas sean ciertas. Porque el artista que alguna vez hizo llorar a millones con sus canciones, ahora parece protagonizar su propia balada melancólica. Una historia donde la felicidad y el miedo conviven en la misma habitación. Hay imágenes que todavía no han salido a la luz, momentos privados que su entorno intenta proteger con extremo cuidado. Pero quienes han estado cerca de él coinciden en algo: nunca lo habían visto tan emocionado, ni tan preocupado. Como si cada sonrisa escondiera una pregunta imposible. Mientras tanto, el público sigue dividido. Algunos celebran esta noticia como una victoria del amor sobre el tiempo. Otros la observan con inquietud, preguntándose si detrás de la emoción existe también una enorme carga de incertidumbre para ese futuro niño. Pero quizá esa incomodidad es precisamente lo que vuelve esta historia tan poderosa, porque obliga a mirar de frente algo que normalmente evitamos: el paso del tiempo y la fragilidad humana. José Luis Perales pasó décadas escribiendo canciones sobre despedidas, pérdidas y recuerdos, y ahora, irónicamente, la vida le entrega un nuevo comienzo cuando nadie lo esperaba. Tal vez por eso millones de personas no pueden dejar de hablar de él. Porque en el fondo, esta no es solo la historia de un cantante anciano que será padre otra vez. Es la historia de un hombre enfrentándose al reloj. Mientras intenta aferrarse a la última gran ilusión de su existencia. ¿Y tú? ¿Crees que el amor y la felicidad justifican empezar de nuevo a los 81 años? ¿O piensas que traer un hijo al mundo a esa edad es una decisión demasiado arriesgada? Durante décadas, José Luis Perales construyó una imagen casi imposible dentro del mundo del espectáculo, la de un hombre discreto en medio de una industria obsesionada con el exceso. Mientras otros artistas presumían mansiones, automóviles de lujo y fiestas interminables, Perales parecía esconderse voluntariamente detrás de una vida silenciosa, lejos de los flashes y de la polémica. Sin embargo, detrás de esa apariencia tranquila se encuentra una de las fortunas más sólidas y misteriosas de la música española. Porque aunque muchos lo recuerdan únicamente como el hombre de las baladas melancólicas, la realidad es mucho más profunda. José Luis Perales no solo fue un cantante exitoso, fue un compositor capaz de transformar sentimientos cotidianos en himnos eternos que cruzaron generaciones y fronteras. Sus canciones sonaron durante décadas en España, México, Argentina, Chile y prácticamente toda América Latina. Cada reproducción, cada concierto, cada versión interpretada por otros artistas siguió alimentando una fortuna que creció silenciosamente con los años. Y quizás ahí reside el verdadero secreto de su riqueza. Perales nunca necesitó escándalos para mantenerse vigente. Mientras muchos artistas desaparecían con el paso del tiempo, sus canciones continuaban generando ingresos constantes. Las regalías de autor se convirtieron en una fuente inagotable de dinero. Expertos de la industria musical aseguran que durante años fue uno de los compositores más rentables del mercado hispano, acumulando millones de euros gracias a un catálogo musical prácticamente inmortal. Pero lo más sorprendente no es cuánto dinero tiene, sino cómo decidió vivir.
Personas cercanas al cantante cuentan que José Luis Perales jamás sintió fascinación por el lujo ostentoso. A pesar de poseer propiedades de gran valor en distintas zonas de España, siempre prefirió lugares alejados del ruido mediático. Sus residencias, lejos de parecer palacios de celebridad, reflejan más bien la personalidad de un hombre que buscó refugio emocional después de toda una vida bajo presión pública. Se dice que una de sus mayores pasiones es la tranquilidad. Jardines amplios, bibliotecas silenciosas y espacios rodeados de naturaleza forman parte de su mundo privado. Mientras otros famosos convertían sus hogares en símbolos de poder, Perales parecía obsesionado con algo mucho más simple: sentirse en paz. Tal vez porque detrás de su voz serena siempre existió un hombre profundamente sensible. A lo largo de los años, la fama también tuvo un precio emocional. Las giras interminables, la distancia familiar y el peso de sostener una carrera legendaria dejaron huellas invisibles en él. Algunos amigos cercanos revelaron que hubo etapas en las que el cantante atravesó momentos de enorme agotamiento psicológico. La soledad del éxito comenzó a convertirse en una carga silenciosa. Y fue precisamente ahí donde apareció el verdadero centro de su vida, su familia. A diferencia de muchas figuras públicas, José Luis Perales protegió ferozmente su intimidad. Su esposa permaneció durante años lejos de los medios, evitando cámaras y entrevistas. Sus hijos crecieron prácticamente fuera del espectáculo, alejados de los escándalos y del brillo superficial de la televisión. Esa decisión siempre llamó la atención dentro del ambiente artístico español. Muchos se preguntaban cómo una estrella de semejante magnitud había logrado mantener a su familia tan lejos del caos mediático. Pero quienes conocen a Perales aseguran que esa fue siempre su prioridad absoluta. Porque para él, el hogar nunca fue un accesorio de la fama, fue un refugio. En privado, el cantante hablaba constantemente del miedo a perder a quienes amaba. Con el paso de los años, esa preocupación se volvió todavía más intensa. Mientras envejecía, comenzó a valorar cosas que antes quedaban ocultas detrás de los escenarios: las cenas familiares, las conversaciones largas, el silencio compartido con su esposa y la sensación de regresar a casa después de décadas viajando por el mundo. Por eso la reciente noticia sobre la llegada de un nuevo hijo, a sus 81 años, provocó tanto impacto emocional. No solo porque desafiaba la lógica biológica o social, sino porque parecía revelar algo mucho más íntimo: el profundo deseo de José Luis Perales de seguir aferrándose a la vida a través de su familia. Hay quienes creen que esta nueva etapa transformó completamente la manera en que el artista ve su patrimonio. Personas cercanas aseguran que en los últimos años comenzó a organizar cuidadosamente todo lo relacionado con su herencia y la protección económica de los suyos, no por obsesión con el dinero, sino por el temor natural de un hombre consciente de que el tiempo ya no avanza lentamente.